quiero presentarles al conferencista de la noche que les va a presentar algo muy interesante, el doctor Christian Diel. Es un médico farmacólogo de la Universidad Claude Bernard de Lyon, Francia, y en la actualidad profesor de dermatología de la Universidad Guglielmo Marconi en Roma. Entonces los dejo con el doctor Christian Diel. Gracias. Gracias, doctor Franco, y gracias a todos por estar con nosotros. Conozco lo que cuesta el día completo de consulta y después hay que tomar el carro, hay que ir, hay que aguantar además y ser atento, y realmente les agradezco muchísimo. Y agradezco también a los colegas en Armenia. Tenemos videoconferencia en Armenia. No pueden hablar, lamentablemente, no los escuchamos, no los vemos, pero ellos sí pueden vernos. Entonces, que disfruten también, los agradecemos, y que disfruten de esta conferencia de esta noche. Y vamos a hablar de un tema, bueno, es un tema conocido en la forma que, pero vamos a hablar de fotoprotección de verdad esta vez, porque hasta ahora la fotoprotección, lo que llamamos fotoprotección, es una protección UVA-UVB y nada más que eso. Y hay que acordarse que fotos en griego significa luz. Y la luz no es UVA-UVB, es más que eso. Es también luz visible e infrarrojo. Entonces, si queremos hablar de una fotoprotección global o integral o realmente útil, hay que tomar en cuenta los 4 componentes. Bueno, acá tenemos el famoso espectro y sabemos que el UVA representa una franja muy chiquita acá, después viene el visible, más ancho, y después viene todo el infrarrojo que ocupa mucho lugar en el espectro. El daño solar por los UVA, eso es algo conocido por dermatólogos. Sabemos que la pigmentación inmediata de la piel, el oscurecimiento inmediato de la piel después de exposición a los UVA, que aparece en pocos minutos y desaparece después de algunas horas, eso no es un tema melanogénesis como lo que está pasando con el UVB, sino que es una simple oxidación de la melanina preexistente y por eso desaparece muy rápido. Los UVA tienen una mala costumbre, es de estimular la producción de radicales libres en las células y entre otros en los queratinocitos. Y estos radicales libres van a reaccionar con el ADN a nivel celular y muerte celular y o carcinogénesis. Por otro lado, otro problema, los UVA favorecen la producción de dímeros ciclobutano-pirimidina y pirimidina, y los cuales son responsables del envejecimiento cutáneo, de la ocurrencia de arrugas, pero también de carcinogénesis. Hay 2 modalidades con el UVA para llegar a la posibilidad de carcinogénesis. Eritema, pero eso muy poco. El UVA induce 1000 veces menos eritema que el UVB. Entonces, no vale la pena hablar mucho de eso. Y este eritema, esta inflamación, está inducida a través de la sobreregulación de varias interleucinas, como siempre la 1 beta, la 6, la 10, y la 12 y el TNF-alfa también. Hay un efecto estético con el UVA. El UVA aumenta el espesor de la piel.
de tener exposiciones repetidas a los UVA, aumenta el espesor de la piel. Y también hay compromiso, el tema espesor de piel es un tema estético, y hay otro tema, hay un tema de compromiso de la barrera cutánea, de la función barrera cutánea, y en necesidad de agua transepidérmica, entonces la piel seca. Bastante grande de problemas. Hay otro, llega a la dermis, lo que no hace el UVB. El UVB queda en la epidermis. El UVA penetra la dermis y va a dañar el colágeno, la elastina y los elementos constituyentes de la dermis. Bueno, los UVB, otro tema bien conocido, los UVB inducen el bronceo tardío, el bronceo que aparece después de 4 a 6 horas siguiendo la exposición y desaparece después de varias semanas o varios meses. Este sí es un tema de melanogénesis. La tirosinasa está estimulada por el UVB y se pone en marcha el fenómeno, el mecanismo de melanogénesis, hay producción de melanina y por consecuencia, por supuesto, aparece el bronceo. También el tema del ADN, del daño al ADN. El UVB daña al ADN, pero en forma distinta al UVA. Y lo daña por formación de dímeros timina, y también, eso como el UVA, en forma indirecta, a través de los radicales libres, vamos a hablar mucho del tema. Eso es conocido, el UVB provoca eritema en forma bastante importante y la quemadura solar es digamos, la cumbre del eritema. Cuando uno no se cuida lo suficiente, ocurre una quemadura, y eso debido al UVB y no al UVA. La pérdida de agua transepidérmica, eso también pasa con el UVB, no solo con el UVA, con ambos. Y también los corneocitos tienen menor depósito intercelular, lo que significa menor cohesión. Cuando hay exposición importante, crónica, prolongada a los ultravioletas B. Bueno, más interesante, porque menos conocido, el tema de la luz visible. La luz visible provoca daños a la piel. La primera cosa es la pigmentación, que a veces no es un daño, pero hay que saber que de la misma manera que el UVB, la luz visible estimula la melanogénesis. Y eso fue demostrado y publicado por primera vez en 2010. Y eso pasa tanto en personas de piel clara como en personas de piel más oscura. Hasta el fototipo 4 está bronceando cuando hay exposición a la luz visible. Y eso tiene un sentido particular para un dermatólogo, porque en el caso del melasma tenemos un problema de hipermelanogénesis y estamos recetando protectores solares, fotoprotectores para el melasma, eso siempre. Y nos quedamos con estos fotoprotectores actuales, UVA, UVB, y estamos ignorando un factor importante, que la luz visible es capaz de empeorar los síntomas del melasma. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, otra vez más estamos repitiendo, pero los radicales libres, la luz visible es capaz de inducir producción de radicales libres y como consecuencia aumentar la secreción de citocinas proinflamatorias, pero también de metaloproteinasa de matriz 1 y 3, que son
enzimas que van a degradar, a metabolizar el colágeno, y eso, por supuesto, va a influir a nivel de la dermis y vamos a tener un envejecimiento acelerado en la dermis y arrugas. Y eso se demostró en forma que no es una forma teórica, sino en forma visual y práctica en ratones irradiados con luz visible, y los ratones tenían arrugas. Hay también un efecto negativo sobre el ADN por formación de bases ADN oxidadas, pero no hay formación de dímeros como lo que está pasando con el UVB. Hay un error acá en el texto. Por supuesto, eso del ADN, como siempre, el fotoenvejecimiento y la carcinogénesis. Y al revés, y eso es bueno, la luz visible no tiene ningún efecto sobre la función de barrera cutánea de la piel. El infrarrojo, él no tiene efecto sobre la pigmentación de la piel, de ningún tipo, pero sí está estimulando la producción de radicales libres. Y también hay que tomar en cuenta que el infrarrojo es responsable del calentamiento. Cuando uno se expone al sol, bueno, uno tiene calor, hay un efecto de calor, y eso se debe al infrarrojo. Si estamos en la dermis más que todo, tenemos adentro todo un sistema antioxidante con enzimas, la catalasa, la superóxido dismutasa, las vitaminas como las A, C, E, también licopenos, y todo eso va de defensa antioxidante de la piel. La ocurrencia de tumores y el crecimiento de estos tumores. Eso es un efecto negativo. Pero eso se describió, pero mucho detalle, mucha explicación respecto a esto. Bueno, también expresión de metaloproteinasa de matriz 1, o sea, daños al colágeno, y otra vez más se demostró en ratones, acá también, que el infrarrojo, como la luz visible, induce la ocurrencia de arrugas en los ratones. Asocia con inflamación, elastosis, ruptura de fibras. Todo eso son daños ocasionados, ustedes pueden ver, tanto por el UVA, UVB, eso ya lo sabíamos desde años, pero también por la rojo. Bueno, eso es la culpa, digamos, de cada uno en el daño solar a la piel. El UVA, la luz visible, el 45, y el infrarrojo, el 50. O sea, cuando recetamos un fotoprotector UVA-UVB, estamos brindando protección al paciente para el 5%, y el pobre paciente se queda desprotegido para el 95%. A nivel protección UVA-UVB, eso es un tema muy conocido. Se utilizan en forma... El significado del en la dosis eritematosa mínima, la DEM, y es un coeficiente multiplicador de la DEM. O sea, la proporción, la DEM de un factor de protección 15, por ejemplo, vamos a aguantar la piel. Es esto, no tiene que ver con un porcentaje ni nada. Lo único que hay que aclarar, un SPF 15 está absorbiendo más o menos el 95% del UVB. Un 30 el 96%, un 50 98% y un 100 98,5%. Entonces, no hay mucha diferencia.
y a partir de 30 me parece que es una buena protección. Pero cuidado con algo. Estas mediciones se hacen en laboratorio en forma estricta, bien prolija, se utilizan 2 miligramos de crema por centímetro cuadrado, yo no sé a cuánto corresponde eso en la práctica, y hubo un estudio en Francia hace poco, hicieron la determinación del factor de protección solar con el paciente aplicando su crema. Y resultó que el factor que tenía el paciente era la mitad del factor que aparecía en el producto. Entonces hay que tomarlo en cuenta también. Bueno, eso es un poco de marketing de dermocosméticos, de fotoprotectores. Son las ventas de fotoprotectores en Europa, en América del Norte, en Latinoamérica y en Asia-Pacífico por categoría de producto. Y ustedes ven que en Latinoamérica tenemos el 60% de ventas entre SPF 30 y 50. Y además el 20 o casi de SPF 50 o 50 más. O sea, las recetas, las compras de protectores solares están orientadas hacia factores de protección altos. Bueno, la luz visible, hay 2 formas de tener una protección tópica. La primera sería un antioxidante tópico para contrarrestar el efecto negativo de la luz visible sobre el estrés oxidativo. Y la otra forma, muy simple, la melanina. La melanina es un filtro de la luz visible y lo tenemos en la piel en forma natural. Es que una persona de raza negra de fototipo 6 tiene, por la melanina que tiene, una fotoprotección intrínseca. Y esta fotoprotección tiene un valor. Si nosotros vamos a utilizar un factor de protección 30 en crema, la persona esta ya tiene su protección sin utilizar la crema. Bueno, sí, eso de los radicales libres, y por supuesto también la melanina, eso es interesante, es antioxidante. Hubo una controversia de años y años donde unos publicaban que era antioxidante, los otros que era oxidante y nadie sabía en forma cierta. Y lo que pasa, como ustedes saben, hay 2 tipos de melanina, la eumelanina que es la negra y la feomelanina que es la roja. Y lo que pasa es la negra es antioxidante bastante fuerte y la otra, la feomelanina, es oxidante. Y por eso hay problemas de melanoma con estas personas que tienen la piel blanca de fototipo 1. La protección IR contra los infrarrojos, acá no existe un filtro. Existen filtros, si pongo la pared, por supuesto, es un filtro. Y el infrarrojo no me va a tocar. Pero a nivel de un cosmético, no existe componente que permita tener una filtración y parar realmente el infrarrojo. La única forma de tener una protección contra estas radiaciones es contrarrestar el estrés oxidativo que están induciendo utilizando un antioxidante muy fuerte. Y conclusiones, antes de presentar el producto, hay que tomar en cuenta que
un fotoprotector no tiene que proteger solamente de los UVA UVB, sino también de la luz visible y de las radiaciones IR. Y segundo punto, que para tener una protección suficiente y ser coherente, digamos, hay que recetar un producto que tenga por lo menos un factor de protección 30. Y ahora viene la novedad, el Biotopix Photoprotect SPF 50+, se llama. Y se trata de una protección de espectro amplio, una protección integral, pero no integral como se decía del UVA-UVB, donde teníamos casi el 100% de absorción, sino integral a nivel de la amplitud de espectro de actividad del producto. Tiene, por supuesto, una protección UVA-UVB, vamos a ver de qué valor, tiene la categoría 50+, y esta protección se debe a la combinación de 5 filtros químicos y de dióxido de titanio. Y los 5 filtros químicos son de última generación. No tenemos octocrileno, no tenemos benzofenona 3 o cosas que van a ocasionar alergias o intolerancias. Tenemos filtros seleccionados para no tener este tipo de problema. A este nivel tenemos, por supuesto, los test de SPF, de factor de protección solar, y dan como resultado 63. Y por eso el producto puede estar clasificado como 50+. Y además el producto tiene muy buena eficacia de filtro UV. Eso es el ratio del factor de protección solar con la concentración total de filtro. Y más alto, mejor, porque significa que utilizamos menos filtro para conseguir mayor resultado. Y tenemos un resultado de 2,67, que es excelente. Normalmente los productos están entre 1,5 y 2. Acá está la curva de transmisión del producto en el ultravioleta, y ustedes ven que en casi todo el espectro ultravioleta tenemos una absorción del 97-98%. Y eso sin tener picos ni nada, lo que significa que realmente el producto está absorbiendo en forma continua en todo el espectro. La melanina, ahora la luz visible. Tenemos una melanina, ustedes saben que la melanina tiene dos orígenes distintas. El primero puede ser animal, el hombre tiene melanina, los animales muchos tienen también. La tinta del calamar, a nivel experimental se utiliza mucho porque es simple de conseguir, es barata, hay mucha, y se podía utilizar eso, pero no lo hicimos por un tema de tolerancia. La tinta del calamar puede ocasionar intolerancia y no quisimos utilizarla. Estamos utilizando una melanina sintética producida a partir de tirosinasa vegetal, y además de ser sintética, esta melanina es fraccionada. Y miren eso, es simple de entender, eso es una molécula de melanina clásica del tipo calamar, y es una molécula enorme. ¿Y qué está pasando? Si utilizamos esta molécula no va a penetrar,
y si no penetra, no va a llegar al queratinocito, no va a tener efecto protector ni nada. Además, si no penetra, se va a acumular en la superficie y va a manchar la... Nadie, de lo que sepa, no conozco cremas con melanina. Y no es, o si existe, hay una de vez en cuando, pero nada común. Y la cuestión era saber si utilizar la melanina en crema, y más que todo esta melanina sintética, no presentaba problemas a nivel de tolerancia, de toxicidad. Y el fabricante de la melanina hizo una serie completa de estudios, de test de fotosensibilidad, citotoxicidad, de genotoxicidad, de todo lo que uno puede imaginar, y todo dio un buen resultado. Hay una tolerancia perfecta con la melanina tópica. Eso es unas buenas fotos del efecto protón. En este caso, los queratinocitos se quedan intactos. Bueno, la protección IR, acabamos de decir que no existe protector IR, sino que hay que buscar un antioxidante fuerte. Y este antioxidante fuerte fuimos a buscarlo de una bacteria, esta, que se llama Thermus thermophilus. Es una bacteria que fue descubierta 15 años atrás en Japón, en aguas termales, y tiene una particularidad: vive en el agua entre 50 y 82 grados. O sea, un bicho súper resistente que para vivir a esta temperatura pocas bacterias lo hacen, y eso significa que la bacteria tendrá un sistema oxidante muy fuerte y muy eficaz. Y eso que está pasando, y además tiene un dato interesante, es que más alta la temperatura y más efectivo el sistema de defensa antioxidante. O sea, el extracto de esta bacteria era el candidato ideal. Y está, por supuesto, preveniendo y suprimiendo el estrés oxidativo, disminuye la inflamación como consecuencia, y también tiene que ver con eso en forma indirecta, aumenta la hidratación. Y eso es interesante porque nos acordamos que el IR está desecando mucho la piel. Bueno, lo llamamos TT porque es Thermus thermophilus, el extracto de Thermus thermophilus, para no decirlo a cada rato, lo llamamos TT. Y si estamos irradiando queratinocitos hasta pasar de una temperatura de 25 a 40 grados, el estrés oxidativo sube, eso lógico, normal. Y si estamos en paralelo combinando esta radiación con el TT, tenemos al revés un aumento de las defensas antioxidantes. Tenemos aumento de catalasa, de superóxido dismutasa, de glutatión peroxidasa. Y al revés, tendríamos que tener con la irradiación IR un aumento de la producción de radicales libres. Todo al revés, tenemos una disminución de la misma. El aumento de hidratación es importante, es del 123%, es algo importante. El colágeno, que está disminuido cuando hay irradiación IR, en este caso de combinar el extracto TT, tenemos al revés un aumento del colágeno dérmico, y pasa igual en forma paralela con la elastina. Los fosfolípidos son moléculas importantes a nivel del queratinocito, y en caso de radiación IR
hay peroxidación de estos lípidos. Y en caso de combinar con el extracto, al revés tenemos una disminución importante de la peroxidación lipídica a nivel del queratinocito. La protección del ADN, acá se nota, tomando en cuenta las bases guanina oxidadas generadas por la irradiación sin protección. Cuando tenemos protección con vitamina E, tenemos menos producción de bases oxidadas y con el extracto TT no tenemos ninguna producción. Entonces tenemos una protección, se nota a nivel del estrato córneo, tenemos una cohesión mejorada cuando corresponden a 2 meses de tratamiento. A nivel diferenciación de queratinocitos también, la luz IR influye negativamente sobre la diferenciación de los queratinocitos y eso se nota por secreción de involucrina. La proteína involucrina permite conseguir esta maduración, esta diferenciación, y si no hay involucrina, no hay diferenciación. Y acá vemos que en caso de irradiación no hay involucrina y en forma proporcional a la concentración del extracto en el medio de cultivo. La producción lipídica del queratinocito también está aumentada con el extracto. Y ahora el último punto, la reparación del ADN. Antes de reparar el ADN hay que tener una protección, hay que tener una prevención del daño. Y buscamos la protección del ADN nuclear contra los UVB y del ADN mitocondrial contra los UVA. Y encontramos el extracto de esta planta. Esta planta es una planta tropical que se llama Senna alata, que vive en Centroamérica y en México. Y esta planta tiene que aguantar, vive en clima tropical, aguanta calor, aguanta exposición solar y también tiene un ADN propio y tiene que proteger su ADN. Y por eso tiene una molécula que se llama K3OS, es Camferol 3O sulfurosilo, y esta molécula se encuentra cerca del núcleo y cerca de las mitocondrias de las células de la planta. ¿Y para qué? Para brindar una protección al ADN nuclear y mitocondrial. Entonces utilizamos el extracto de Senna alata y con esto conseguimos prevenir el daño al ADN del queratinocito, fisiológica del ADN cuando existe un daño. Y acá estamos viendo la producción de los famosos dímeros timina cuando las células no se irradian, no hay producción. En caso de irradiación hay producción y en caso de utilizar antes de la irradiación el extracto de Senna alata no tenemos producción de dímeros timina. Eso significa que el extracto tiene un efecto protector sobre el ADN. Y acá también otra cosa, las moléculas de ADN perfectas en el control, acá, después de irradiación IR, tenemos un aspecto borrochoso, así más o menos tipo cometa, se llama ensayo cometa por este motivo. Y si cuidamos con extracto de Senna alata antes, en este caso no tenemos el daño tampoco. Es otra forma de averiguar, de demostrar la eficacia del producto.
Otra cosa interesante, hablamos de prevención, ahora reparación del ADN, porque a veces hace falta, y estamos considerando un gen que se llama GAD45-alfa, que es el gen responsable de la reparación fisiológica del ADN. Estimulando el GAD45-alfa, estamos asegurando la reparación del ADN. Y ustedes pueden ver que en el control tenemos un nivel tal de expresión del gen, y si agregamos el extracto de Senalata, tenemos un aumento importante de producción de este gen. Eso significa que el extracto tiene un efecto estimulador sobre la reparación del ADN. Y último tema del extracto de Senalata, que no tiene que ver con el ADN, pero tiene una propiedad muy interesante, está mejorando el relieve cutáneo. Tiene un efecto antiarrugas, digamos, sin querer y sin saber. Y igual, miren el control, la piel irradiada sin extracto y con extracto, y estamos llegando al nivel del control, o sea que a pesar de la irradiación no hay ocurrencia de arrugas o de surcos en la piel. Y acá se nota muy bien con los explantes, acá el control irradiado, acá tenemos realmente arrugas visibles, irradiado con placebo, pasa igual, irradiado con la Senalata, las arrugas son mucho más finas y casi inexistentes. Hay un efecto interesante y perceptible por el paciente. Entonces ya tuve el gusto de presentarles esta... Mostraba que la superóxido dismutasa no es estable y se daña en el estómago. Entonces hay que tener una forma de liberación intestinal. Una tableta gastroresistente. Bueno, preguntamos a Armenia si tienen preguntas. Parece que sí. A ver.